Bueno, hola a todos. En esta presentación vamos a seguir trabajando con la reactividad del grupo carbonilo. En particular, en la presentación anterior con Leandro, estuvieron viendo el mecanismo típico por el cual reacciona el grupo carbonilo, que involucra las reacciones de adición nucleofílica. Vieron diversos ejemplos y en este caso, en esta presentación, vamos a ver que el grupo carbonilo puede sufrir otro tipo de reacciones, que son las reacciones de oxidación y de reducción. Bien, siempre teniendo en mente que un proceso de oxidación y de reducción involucra transferencia de electrones. Si recordamos, en la presentación de alcoholes, lo que hicimos fue redefinir el concepto de oxidación y reducción para el caso de las moléculas orgánicas, ya que poder visualizar el cambio en el estado de oxidación o la transferencia de electrones en estos casos es más difícil. Entonces, si recuerdan, hablábamos de oxidación cuando una molécula ganaba átomos electronegativos o perdía átomos de hidrógeno, y hablábamos de una reducción cuando una molécula perdía átomos de oxígeno o ganaba átomos de hidrógeno. Entonces, en la serie de alcoholes vimos que un alcohol primario podía perder 2 átomos de hidrógeno, por ejemplo, este que está acá y este que está acá, los dos en azul, y oxidarse dando el aldehído correspondiente. Ese aldehído, dependiendo de las condiciones, podía seguir oxidándose y se obtenía el ácido carboxílico. También vimos que un alcohol secundario también podía oxidarse perdiendo 2 átomos de hidrógeno y dando la acetona correspondiente, la cual no podía seguir oxidándose. Solo a modo de repaso, porque esto es algo que ya vimos en la serie de alcoholes, lo que vimos es que si teníamos un aldehído y ese aldehído lo hacíamos reaccionar con el reactivo de Jones, ¿sí? Que utilizaba como agente oxidante el cromo en estado de oxidación +6 en presencia de sulfúrico y agua, ese aldehído podía oxidarse al ácido carboxílico. ¿Sí? Para ese entonces no habíamos visto todavía las reacciones típicas del grupo carbonilo. Ustedes ahora ya las vieron en la presentación anterior con Leandro, así que vamos a seguir repasando ese mecanismo. ¿Sí? Si recuerdan lo que vieron con Leandro, los aldehídos podían sufrir reacciones de adición nucleofílica, adición porque tenemos un doble enlace, nucleofílica porque este carbono, al estar enlazado a un átomo de oxígeno más electronegativo, tiene carácter electrofílico. Entonces puede ser susceptible de ser atacado por nucleófilos. Dependiendo de quién sea el nucleófilo, en este caso el nucleófilo es agua, que es un nucleófilo relativamente débil, ese carbonilo puede necesitar o puede, digamos, esta reacción verse favorecida si ese carbonilo sufre una activación. Esa activación ocurre por protonación del oxígeno. ¿Sí? El par de electrones del oxígeno ataca al protón del medio ácido, ¿sí? Y entonces se genera este intermediario, el cual no está planteado acá, pero presenta una estructura resonante donde el par de electrones del doble enlace se desplaza hacia el átomo de oxígeno y entonces esta carga negativa, en vez de estar localizada en el átomo de oxígeno, está localizada en el átomo de carbono. Eso evidencia que esta activación lo que hace es aumentar la electrofilicidad de ese carbono. ¿Sí? Entonces, ese carbono va a ser atacado por el par de electrones del oxígeno del agua y se va a romper el doble enlace, o sea, el par de electrones pi se desplaza hacia el oxígeno, formándose este intermediario, el cual sufre una reacción ácido-base, ¿sí? Medio acuoso. La molécula de agua toma un protón, este par de electrones se desplaza hacia el oxígeno y se obtiene el gemdiol correspondiente. ¿Sí? Esta reacción ustedes la vieron con Leandro en la presentación anterior. ¿Qué es lo que pasa? Ese gemdiol en presencia de ácido crómico puede ocurrir una reacción donde el par de electrones del oxígeno ataca al cromo con densidad de carga positiva, se rompe este doble enlace, este par de electrones se desplaza hacia el oxígeno, se forma este intermediario, el cual sufre un reordenamiento, este par de electrones restablece el doble enlace oxígeno-cromo, y este grupo oxidrilo toma un protón de
esta parte de la molécula y este par de electrones se desplaza hacia el átomo de oxígeno, generándose el éster crómico y agua como subproducto. Ese éster crómico, en presencia de agua, sigue reaccionando, el agua actúa como base, toma un protón que tiene cierto carácter ácido, ya que este carbono está unido a dos átomos de oxígeno, ¿sí? Y entonces se rompe el enlace carbono-hidrógeno, este par de electrones se desplaza hacia este enlace, formando el doble enlace correspondiente. Y esta zona de la molécula se pierde como grupo saliente. De esta manera se obtiene el ácido carboxílico, hidronio y el ion cromito que habíamos visto que evolucionaba hacia cromo más 3. Bien. Si bien nosotros vimos al cromo más 6 como agente oxidante para oxidar aldehídos, sí existen diversos agentes oxidantes que pueden realizar esta reacción. Otro ejemplo que vamos a ver en esta presentación corresponde al reactivo de Tollens, ¿sí? El reactivo de Tollens normalmente se utiliza como ensayo de reconocimiento, esto es para identificar la presencia de un aldehído, ¿sí? En general no se utiliza como una reacción cuantitativa, sino que se utiliza como ensayo de reconocimiento. ¿Qué quiere decir un ensayo de reconocimiento? Si yo tengo una muestra incógnita, donde por algún motivo supongo, pienso que puedo tener algún grupo carbonilo en esa molécula, pero me falta, por ejemplo, saber si es un aldehído o una acetona, voy a hacer un ensayo de reconocimiento. Voy a agregar algún reactivo y necesito que esa reacción sea relativamente rápida para poder ver el cambio en un tiempo razonable y que además esa reacción me genere algún producto que sea fácil de visualizar. Y ese es el caso de la reacción con el reactivo de Tollens. ¿En qué consiste? Si tenemos un aldehído, en presencia del reactivo de Tollens, que ahora vamos a ver qué contiene, pero para nosotros ahora lo que nos importa es que va a contener iones plata más, y calentando suavemente la reacción, lo que va a ocurrir es que el aldehído se va a oxidar al ácido carboxílico, que como este reactivo está en medio básico, va a sufrir una desprotonación y se encuentra como carboxilato. Y el catión plata, o sea, el aldehído es el que se oxida al ácido carboxílico, por lo tanto el catión plata es el que se reduce y se va a reducir a plata metálica, esto es plata cero, ¿sí? Esa plata, en vez de precipitar, digamos, en el fondo del recipiente donde estoy haciendo la reacción, ¿sí? Lo que normalmente ocurre si ese recipiente está bien limpio es que se adhiere a las paredes del mismo formando un espejo. Por eso esta reacción se conoce como el espejo de plata. Es muy fácil de visualizarlo. Ahora, si expongo una acetona a las mismas condiciones, la reacción no ocurre. Entonces es un ensayo de reconocimiento típico para aldehídos. Bien, ¿en qué consiste el reactivo de Tollens? ¿Sí? Les estoy poniendo un link de un video, ¿sí? Donde se hace el experimento. Nosotros en general solemos hacer en clase la demo para observar el espejo de plata porque es bastante vistosa, ¿sí? Lamentablemente en las condiciones en las cuales nos encontramos no lo podemos hacer, por eso les dejo un video donde se observa bien la formación del espejo de plata, ¿sí? El video está en inglés, pero siguiendo un poco las condiciones que les estoy mostrando acá, lo van a poder ver bien. Entonces, el reactivo de Tollens consiste básicamente en una solución de nitrato de plata, que es la que aporta el agente reductor, ¿sí? En medio básico, o sea, con hidróxido de sodio y con el agregado de amoníaco. Generalmente el reactivo de Tollens se prepara en el momento. Sabemos que las soluciones que contienen cationes plata son bastante sensibles y puede reducirse fácilmente depositándose plata metálica y de alguna manera perdiéndose la eficiencia del reactivo. Bien, entonces, tengo nitrato de plata, una solución de nitrato de plata, mezclo con una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Lo que ocurre en esa primera mezcla es la formación del óxido de plata, que es un sólido marrón, que se ve fácilmente.
¿sí? Fíjense que el catión plata en un medio básico fuerte, ¿sí? Precipita como óxido de plata. Esta es una reacción que seguramente vieron en química inorgánica. Luego, lo que se hace es agregar gota a gota amoníaco hasta disolución completa del óxido de plata. Lo que está ocurriendo acá es una reacción de formación de un complejo, ¿sí? El diamín plata, que también lo conocen, seguramente lo trabajaron bastante en química inorgánica. Entonces, a modo de repaso, les dejo para que ustedes planteen la reacción de formación del complejo diamín plata a partir del óxido de plata. Pero entonces, ese reactivo de Tollens contiene este complejo que va a estar en medio básico. Es el que nos está aportando el catión plata, o sea, el agente oxidante. Bien, así como los aldehídos y las cetonas pueden sufrir reacciones de oxidación, también pueden sufrir reacciones de reducción, ¿sí? O sea, lo opuesto. Ahora, por ejemplo, voy a partir de un aldehído y lo que voy a querer es reducirlo al alcohol primario correspondiente. Lo mismo ocurriría con una acetona que se va a reducir al alcohol secundario. Recordemos que, como dijimos, vamos a visualizar ese fenómeno de reducción cuando esa molécula pierde átomos de oxígeno, o gana átomos de hidrógeno. Nuevamente puede haber diversos agentes reductores para realizar estas reducciones, cada uno con sus pros y sus contras, cada uno necesitando condiciones más o menos drásticas, ¿sí? Nosotros vamos a ver en este caso un ejemplo, simplemente les menciono los demás para que sepan que existen, ¿sí? El grupo carbonilo se puede reducir en presencia de hidruros, ¿sí? O sea, el hidrógeno con una carga negativa va a funcionar como un buen nucleófilo para de alguna manera atacar a este carbonilo, ¿sí? Y generar la reducción. ¿Sí? En particular nosotros vamos a ver la reducción del grupo carbonilo con hidruros metálicos, ya que son más solubles en solventes orgánicos, que es normalmente en las condiciones en las cuales vamos a trabajar. El grupo carbonilo también puede reducirse por hidrogenación catalítica, como vimos en el caso de los alquenos, ¿sí? Recuerdan que un alqueno se reducía en presencia de hidrógeno con paladio sobre carbono, o sea, la reacción necesitaba catálisis, ¿sí? Y se formaba el alcano. En este caso, también va a necesitar catálisis con un catalizador bastante particular, ¿sí? Y también existe la posibilidad de reducir el grupo carbonilo con lo que se conoce como reactivos de Grignard, es algo que vamos a ver hacia el final de la materia. En ese caso, además de realizar la reducción del grupo carbonilo, o sea, además de obtener el alcohol correspondiente, se incorpora sobre el carbono que formaba parte del carbonilo un grupo alquilo, ¿sí? Entonces, en general, esos reactivos, más que para la reducción en sí, se utilizan porque se forma un nuevo enlace carbono-carbono y eso puede tener una utilidad importante. Bien, entonces volvamos a los hidruros metálicos, ¿sí? Les muestro acá las estructuras de Lewis, ¿sí? Son compuestos iónicos, catión sodio, catión litio y el anión, en este caso el anión borhidruro, ¿sí? Donde tenemos en ambos casos un centro metálico, boro y aluminio, unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Como esos centros metálicos son menos electronegativos que el hidrógeno, sobre esos centros metálicos se va a localizar una densidad de carga positiva y sobre los hidrógenos de los extremos, en ambos casos, se va a localizar una densidad de carga negativa. Ellos son los que van a actuar de alguna manera en la reducción de el grupo carbonilo. Entonces, fíjense que en ambos casos, por cada mol de borohidruro o por cada mol de hidruro de aluminio y litio, ¿sí? Se pueden realizar 4 reducciones. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aniones pueden aportar 4 hidrógenos para la reducción.
El hidruro de litio y aluminio es un agente reductor un poco más fuerte que el borhidruro, entonces no se suele utilizar tanto, ya que para esta reacción no es necesario esa condición tan drástica. Con el borhidruro la reacción anda bastante bien, ¿sí? Bien, entonces, veamos un poquito el mecanismo. No vamos a ver el mecanismo en detalle de la reacción de reducción, vamos a ver un mecanismo un poco más resumido. Pero bueno, la idea es la siguiente. Si tengo un aldehído en presencia de borhidruro de sodio y algún solvente que permita la disolución de ambos compuestos, que puede ser, por ejemplo, etanol, ¿sí? Lo que va a ocurrir es un acercamiento de ese anión borhidruro hacia el carbonilo de la molécula de la siguiente manera. Recuerden que habíamos dicho que el boro es menos electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto es el que tiene la densidad de carga positiva y los hidrógenos tienen densidad de carga negativa. Entonces, esto se va a acercar hacia el carbonilo de forma tal que el hidrógeno se acerca al carbono, porque acá hay densidad positiva, acá hay densidad negativa, y el boro se acerca al oxígeno porque en el oxígeno hay densidad negativa y en el boro hay densidad positiva. Entonces, en este estado de transición, lo que ocurre en simultáneo es la ruptura del doble enlace carbono-oxígeno, la formación del nuevo enlace carbono-hidrógeno, una formación de un enlace oxígeno-boro y la ruptura del enlace boro-hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya está como apareciendo la primera instancia de reducción, donde habíamos dicho incorporación de 2 átomos de hidrógeno. Bueno, la molécula del aldehído está incorporando este átomo de hidrógeno sobre el carbono del carbonilo, de manera de que se estaría reduciendo, ¿sí? Entonces, lo que se obtiene es este intermediario, en donde, fíjense, ya se formó el enlace carbono-hidrógeno nuevo, se rompió el doble enlace, y esta parte del borhidruro quedó de alguna manera enlazado al átomo de oxígeno. Este intermediario se conoce como borato, ¿sí? Esta reacción involucra una segunda etapa de protonación, o sea que la reacción en sí es agregado de borhidruro de sodio en etanol, por ejemplo, y una segunda etapa, un segundo paso de acidificación. Entonces, en medio ácido lo que ocurre es que este oxígeno ataca al protón, se forma un enlace oxígeno-hidrógeno donde se incorpora el segundo hidrógeno en la molécula, ¿sí? Y luego en presencia de agua hay una hidrólisis de este borato, ¿sí? Donde el agua ataca a esta zona de la molécula formando ácido bórico y se rompe el enlace oxígeno-boro, el par de electrones se desplaza al oxígeno y se obtiene el alcohol primario, ¿sí? Este mecanismo, como les decía, está resumido, simplificado, pero bueno, la idea es mostrar un poco cómo ocurriría la reducción, o en realidad que puedan ver la incorporación de los dos hidrógenos, que sería este hidrógeno azul y este hidrógeno rosa a la molécula del aldehído. Entonces el aldehído se reduce a un alcohol primario. De manera similar, si tengo una acetona y la pongo en una primera instancia en presencia de borhidruro de sodio y etanol, y en un segundo paso hago una acidificación, lo que voy a obtener es un alcohol secundario. Fíjense, nuevamente, se va a incorporar un primer hidrógeno del borhidruro y luego un segundo hidrógeno de la protonación. Fíjense que en esta reacción, si bien uno habla de reducción como incorporación de 2 átomos de hidrógeno, si el borhidruro está aportando un solo átomo de hidrógeno en esta reacción. Es por eso que, como yo les decía, por cada mol de borhidruro que reaccione, va a poder aportar 4 moles de hidrógeno, por lo tanto va a poder realizar 4 reducciones, ¿sí? Como yo les decía en la diapositiva anterior, el hidruro de litio y aluminio es un poco más fuerte que el borhidruro de sodio, ¿sí? Y fíjense que en la segunda etapa de la reacción se necesita la acidificación. Esa reacción del borhidruro de sodio, perdón, del hidruro de litio y aluminio con medio ácido es bastante enérgica y puede llegar a inclusive a reaccionar de manera explosiva, generándose hidrógeno. Por eso
Es como que si no es necesario un agente reductor tan fuerte, no se lo utiliza. Y se utiliza principalmente el bordururo de sodio. Bien, entonces, con estas reacciones que hemos visto, estaríamos cerrando la serie de aldehídos y cetonas. Seguramente vamos a estar subiendo algunos otros videos explicando y resolviendo algunos de los ejercicios de la guía.